No importa si lees las noticias en el diario o en internet, o si las ves en la TV. De seguro te has topado con alguna nota similar a estas. Y es que cada vez que en los medios aparece una de estas imágenes de asteroides chocando con la Tierra, muere un gatito bebé. El Astrobásicos de hoy es sobre asteroides potencialmente peligrosos. Te contaremos todos sus detalles y realmente qué tan probable es que terminen colisionando con la Tierra. Queremos agradecer a nuestros y nuestras Patreons del mes de marzo 2023. Antes de hablar de asteroides potencialmente peligrosos, partamos por definir muy resumidamente qué es un asteroide. Los asteroides son objetos rocosos remanentes de la formación temprana de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Actualmente se conocen más de 1 millón de asteroides. Sus tamaños pueden variar desde menos de 10 metros hasta más de 500 kilómetros, y la masa de todos ellos combinados es menor que la masa de la Luna. Sus formas son bastante irregulares. Tenemos con forma de papa, de huesitos y algunos pocos son casi esféricos. Su composición puede ser en base a silicatos, metales o mezclas de ambos. Según dónde se encuentren, los podemos clasificar en 3 poblaciones. Primero, los asteroides del cinturón principal, que se encuentran ubicados entre Marte y Júpiter. Segundo, los asteroides troyanos, que comparten órbita con algún planeta, pero no colisionan con él, ya que se encuentran en 2 puntos muy particulares de la órbita, los puntos de Lagrange L4 y L5, que son puntos de equilibrio estable. Pero como quizás ya se imaginan, la gravedad de Júpiter y encuentros cercanos con otros planetas y objetos pueden llegar a cambiar la órbita de los asteroides. Un asteroide del cinturón principal podría ser desviado y terminar pasando cerca de la órbita de algún planeta, como la Tierra. Y aquí es donde la cosa comienza a ponerse interesante, porque tenemos a la tercera población, los asteroides cercanos a la Tierra, o NEAs, del inglés Near Earth Asteroids. Estos asteroides tienen órbitas que pasan cerca de la Tierra e incluso podrían llegar a cruzar nuestra órbita. En términos de parámetros orbitales, los NEAs tienen un acercamiento mínimo al Sol, también conocido como distancia del perihelio, de menos de 1.3 unidades astronómicas. Pero ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos de estos NEAs? Aquí es donde entran los asteroides potencialmente peligrosos, o PHAs, del inglés Potentially Hazardous Asteroids. Los PHAs se definen en base a parámetros que miden el potencial de los NEAs para realizar acercamientos amenazantes a la Tierra. Específicamente, se consideran PHAs los asteroides con una distancia mínima de intersección orbital terrestre de 0,05 unidades astronómicas o menos, y con una magnitud absoluta de 22 o menos. Oye, despacio, cerebrito. El primer parámetro es la distancia mínima de intersección orbital, del inglés Minimum Orbit Intersection Distance, o MOID. Esta es una medida astronómica que nos permite evaluar el riesgo de colisión entre 2 objetos y se define como la distancia mínima entre los puntos más cercanos de las órbitas osculantes de 2 cuerpos. ¿Pero cuánto es 0,05 unidades astronómicas? 0,05 unidades astronómicas equivale a más de 19 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Es cerca? En escalas astronómicas sí, pero eso no significa que cualquier objeto que se acerque a esa distancia vaya a colisionar con la Tierra. El segundo parámetro es la magnitud absoluta del asteroide, H, y corresponde a la magnitud visual que un observador podría detectar si el asteroide se ubicara a una unidad astronómica de él y a una unidad astronómica del Sol con un ángulo de fase 0. Aunque depende de diversos parámetros, un asteroide con una magnitud absoluta de 22 o más brillante corresponde aproximadamente a un cuerpo de al menos 140 metros de diámetro. En resumen, para ser clasificados como PHAs, los asteroides deben pasar cerca y deben ser grandes. Mientras un asteroide esté dentro de la clasificación de potencialmente peligroso, su potencial peligro va a estar descrito por la escala de Turing. Este es un método de clasificación del peligro de impacto de los objetos que se encuentran cerca de la Tierra. Y el propósito de esta escala es cuantificar el nivel de preocupación pública.
Los valores de la escala son enteros entre 0 y 10 y se basan en la probabilidad de colisión del objeto y en la energía cinética estimada. Un objeto clasificado como 0 significa que tiene una probabilidad casi nula de colisionar con la Tierra, o que es demasiado pequeño como para pasar por nuestra atmósfera y lograr llegar intacto a la superficie terrestre sin desintegrarse. Un valor de 10 significa una colisión segura, con efectos a gran escala como una catástrofe climática o sembrar la destrucción total en la Tierra. Eventos de estas características ocurren en escalas de cientos de miles de años o más. Un ejemplo de ellos sería la extinción masiva que ocurrió al final del periodo Cretáceo. Los valores de la escala de Turing siempre se reportan junto a la fecha prevista para el máximo acercamiento del objeto, lo que ayuda a estimar el nivel de urgencia. Desde que se implementó la escala de Turing, el valor máximo que ha recibido un PHA es de 4. Esta calificación fue para el asteroide Apophis en el año 2004, con un 1,6% de probabilidad de colisión para el año 2029. Afortunadamente, observaciones posteriores permitieron definir su órbita de forma más exacta y su clasificación bajó a 0. Gracias al trabajo de profesionales, estudiantes y amateurs de la astronomía, existe un monitoreo constante de los NEAs que podrían representar un riesgo de impacto. Esto es de vital importancia para lograr describir sus órbitas de forma precisa y predecir un posible acercamiento a la Tierra. Hasta noviembre de 2022, existía aproximadamente 2.300 objetos clasificados como asteroides potencialmente peligrosos, lo cual correspondía a aproximadamente un 8% de los NEAs conocidos hasta ese momento. Aunque mientras más cerca y más grande sea un asteroide es más fácil encontrarlo, también es más grande el potencial daño que podrían producir. Es por eso que iniciativas como el Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra y la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria son de vital importancia para la prevención y la planificación en caso de un impacto inminente. También son muy importantes misiones como DART, que puso en práctica el plan de poder desviar la órbita de un asteroide. Pueden encontrar más información sobre estas iniciativas en los enlaces que dejamos abajo en la descripción del video. Esperamos que les haya gustado este video y que la próxima vez que leamos una nota sobre asteroides potencialmente peligrosos, no entremos en pánico y podamos leerla con un ojo mucho más crítico. Nos vemos en un próximo Astro Básicos.